Derecho Ecuador les da la bienvenida a este espacio académico patrocinado por Diario La Hora y derechoecuador.com. Recuerden que este es un espacio académico creado para todos nuestros seguidores, para los lectores de Diario La Hora y de la revista judicial. Recuerden que una vez concluida esta entrevista podrán continuar escuchándola a través de nuestras redes sociales en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a que se suscriban al canal de nuestros videos. Esta mañana nos acompaña el doctor Felipe Rodríguez Moreno, PhD y especialista, PhD en Derecho Penal y especialista en Victimología por la Universidad de Sevilla. Doctor Rodríguez, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Encantado. Bueno, esta mañana vamos a tratar un tema interesantísimo para todos quienes gustamos del derecho penal, así que todos los penalistas sigan uniéndose a este conversatorio y cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan, la seguiremos resolviendo en el transcurso de la entrevista, y si es que por algún motivo se nos dificulta esto, no se preocupen que el doctor resolverá sus inquietudes en el transcurso de este conversatorio. Doctor, bueno, empecemos con la entrevista y con los cuestionamientos acerca del tema. Recordemos que el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal habla sobre la extinción del ejercicio de la acción penal. En este articulado se mencionan 5 causas de la extinción del ejercicio de la acción penal, y se mencionan 5: la amnistía, la remisión o la renuncia libre y voluntaria de la víctima, una vez que se cumple de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos del proceso penal, que me imagino tendrá que ver algo con la mediación penal, por la muerte de la persona procesada y por la prescripción. Entonces, para dar un tratamiento a estos 5 enunciados contenidos en el artículo 416 del COIP, la primera pregunta, doctor, es: ¿en qué consiste la amnistía como forma de extinción de la pena? Muy bien. A ver, en realidad lo que tenemos es tanto la figura de la amnistía como del indulto, más que figuras penales, son figuras constitucionales. Y de hecho no nacen como formas de extinción penales, sino como una forma de extinción de poderes que no le corresponden al Poder Judicial. Esa es la parte curiosa. Son figuras que le pertenecen al órgano legislativo y evidentemente al Poder Ejecutivo. Son básicamente, yo siempre les he considerado como un perdón. Si bien escapan de la esfera del proceso penal, se las aplica en un proceso penal y se lo hace por motivos humanitarios. Se entiende evidentemente que la amnistía viene de amnesia, precisamente porque lo que se hace es un olvido que estuviste condenado. Pero como se habla de la pena, sí es necesario que exista pena. Mientras en el indulto lo que se evita es que se cumpla la pena, es decir, se perdona la pena. Uno puede incluso solicitar amnistías o indultos, y estos pueden ser negados, y uno tendría que esperar hasta un año para volverlo a solicitar. Doctor, ¿y por qué cree usted que la figura del indulto no está incluida dentro de las 5 causas de extinción de la acción penal? A ver, que no esté en el código no hace que deje de ser una forma de extinción penal. Lo es, de hecho, porque lo es, y lo es constitucionalmente. Normalmente la parte curiosa es que no todo está incluido en la Constitución. Normalmente la ley es la que te la desarrolla. En estos casos es un caso un poco sui generis, porque no está en la ley y es la Constitución la que te desarrolla esa posibilidad. Okay. Y bueno, tomando en cuenta que la ley es la norma suprema y rectora de la demás normativa del marco jurídico ecuatoriano, pues entonces el indulto estaría incluido como una forma de extinción de la acción penal y de la pena. Sí, lo que hay que recordar es que, como he dicho, no son figuras procesales por una razón. Yo me atrevo a decir que en realidad no son figuras jurídicas, son figuras políticas, y son decisiones políticas de marketing político. Tú normalmente empiezas a tener indultos o empiezas a tener amnistías para ganar electores, puedes funcionar. Yo no tengo problema en decir por quién voy a votar. Yo voy a votar por Lasso, pero una de las estrategias de Lasso es decir que va a empezar a indultar a todos los perseguidos políticos. Eso se llama populismo. Así es. Y yo lo veo como un problema. Lo que él debe ofrecer es revisar con un equipo de juristas los procesos de perseguidos políticos. De manera técnica. Porque habrán muchos que se dicen perseguidos políticos y no lo son. Y se lo utiliza así. Hay que recordar que las últimas veces que se utilizaron esta figura de forma mercantilista fue en la Asamblea de Montecristi, cuando
el ala de Alianza País indultó, entre otras personas, por ejemplo, a este señor que se llamaba Flores Milo Villalta, que era una persona que había violado a una niña, pero él había sido también apresado por temas ambientales. Ya. Y como había sido un perseguido político por luchar por el medio ambiente, le dan un indulto, pero no se dan cuenta que él está cumpliendo también una pena por violar a una niña. Y se les va. O hay que recordar un indulto a 8 integrantes de Hezbollah, uno de los grupos terroristas más fuertes de Medio Oriente, que estaban en el Ecuador, que fueron apresados aquí, pero se los liberó por toda esta nueva teoría de la ciudadanía universal. Ojo, no sabían que eran de Hezbollah, estaban siendo tratados como migrantes y por temas pequeños, porque estaban más traficando con drogas. Entonces, en todo esto de salvar a las mulas de drogas, recordemos el proyecto que también tuvo María Paula Romo con otro grupo en el tema de Montecristi, que era no más mulas presas cuando los peces gordos están afuera, pero dentro de las mulas se les fueron terroristas. Entonces, el problema es que estas no son decisiones jurídicas, no son decisiones que se las toma en derecho, se las toma en política. Por eso lo seguiré diciendo, es constitucional y política, no es una figura política. En todo caso, su recomendación en este caso en particular sería que tanto la amnistía como el indulto se lo maneje como originalmente debería ser, por cuestiones netamente humanitarias. Y siempre con una asesoría técnica de por medio. Ajá. Y cuando uno habla de motivos humanitarios, nos referimos más a una persona que tiene cáncer terminal, por ejemplo, una persona, incluso puedes tener otros motivos humanitarios. Una persona que tenga 7 hijos, todos menores de 10 años. Y no tenga nadie más que los mantenga. Y no tenga nadie más que los mantenga y sea un delito menor. Entonces no tienes un gran conflicto. Pero no con otros tipos de delitos o no por un tema mercantilista. Ahora, doctor, para solventar cualquier inquietud de nuestros seguidores, que espero se nos sigan uniendo. En el caso de que una persona esté procesada por 2 delitos distintos, usted me indica, se le confiere el indulto, ¿cómo se debería proceder para que no exista la confusión entre ambos delitos y termine siendo perdonado por los dos a pesar de que uno de ellos haya sido de gravedad? Más grave por el que fue indultado, por así decirlo. El tema es que cuando se maneja un indulto o una amnistía, ya si bien es una decisión política, pero vas a entrar a la esfera penal cuando tienes que hacer esta forma de extinguir esta pena. ¿Qué deberías hacer? Simplemente ser jurídico. Y ser jurídico es muy sencillo. Cada preso en una cárcel lleva un expediente. Hay personas que, vamos a un ejemplo técnico, alguien entró por asesinato a cumplir su pena y a los 15 años de estar cumpliendo su pena viola a alguien dentro de la cárcel. Por lo tanto, le vuelven a condenar por otro delito. El tema es por qué le indultas. Y el tema es lo más simple. Coges su expediente, ves cuántas sentencias tienes, ves cuántas condenas tienes, y si vas a aplicarle a una de las sentencias, perfecto, aplícale. Si es indulto, quiere decir que no cumples esa parte o esa sentencia. Si es amnistía, quiere decir que nos olvidamos para siempre, ni siquiera te ven cara antecedentes penales. Pero la otra, que no te han indultado ni te han dado una amnistía, tienes que mantenerla. ¿Qué pasa? Como deciden tomar una decisión política por un tema supuestamente humanitario, pero sigue siendo una decisión política, cuando ya llegan a la hora de la verdad y se dan cuenta que hay otra sentencia, no les queda otra que hacerse la vista gorda. Porque no pueden decir, le di la amnistía pero no salió. Justamente porque eso no les sirve para el marketing político que quieres hacer. Así es. Se empañaría toda la estructura de la función judicial, ¿no? Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, que es una discrepancia, creo yo, a nivel general del Foro de Abogados. Es sobre la diferenciación entre la prescripción y la caducidad. ¿Qué es para usted cada uno de estos conceptos y cómo proceden en el marco jurídico ecuatoriano? Yo me voy a enfocar específicamente en el tema penal, en realidad. El tema terminológico, yo soy de los que siempre dice que hay que hablar con propiedad. Soy de los que pierde la cabeza cuando alguien me dice, le demandé penalmente, porque en realidad no le demandas penalmente, le demandas civilmente. Así es, la denuncia es yo siempre digo, hay que hablar con propiedad, las cosas hay que llamarlas por su nombre. En el caso de la prescripción y la caducidad, y con varias figuras procesales, el problema de la discusión es doctrinario, en realidad no es legal. Y es doctrinario porque cada país le llama a diferente tema o a diferente institución de diferente manera. Ejemplo rápido. En Ecuador es feminicidio, lo que en España es femicidio, o al revés. No hay una homologación de términos. ¿Qué pasa con la caducidad de la prescripción? Es la pelea que yo siempre tengo, que comentamos justo antes de iniciar la entrevista, y es, los autores siempre te dicen que la diferencia entre la prescripción y la caducidad está que lo que prescribe son las acciones, mientras lo que caduca son los derechos, y resulta que el derecho a acción es un derecho, por lo tanto, ¿por qué no caduca?
Y si uno se va a la hora de ver cómo se legisla, en lo que ya sería un tema más ya de derecho penal legislativo, hay un gran autor que es Diez Ripollés, que él analiza estos temas. Se utilizan los términos de forma discrecional o adoptando de un país vecino, o depende de los asesores que te vienen a asesorar para tal o cual ley, se empiezan a utilizar esos términos. Pregunta, ¿por qué caducidad de la prisión preventiva y no prescripción de la prisión preventiva? Algunos dirán porque la libertad es un derecho, entonces los derechos caducan. Yo seguiré diciendo que el presentar una querella también es un derecho. Así es. ¿De qué depende? Yo voy a dar la respuesta más simplificada de todos. Depende de qué quisieron hacer los legisladores. Nos hemos terminado al final en este país poniéndole el nombre que quiere el legislador. Yo me acuerdo cuando estaban haciendo el COIP, me consultaron a mí en la asamblea porque tenían un proyecto sobre los temas de delitos contra el honor y decían que el tipo penal debía llamarse asesinato de la reputación. Entonces yo dije, ok, van a asesinarle a la reputación, pero es una figura diferente. Así. Pero pudo haberse llamado asesinato a la reputación y todos estaríamos hablando de asesinato a la reputación. Yo creo que entre caducidad y prescripción la diferencia es terminológica y podrían ser utilizados de una u otra manera, al menos en el campo penal. No me voy a meter con otras ramas. Creo que no cambiaría absolutamente nada. Incluso hay jueces que te dicen que tal cosa no está caducada, sino está precluida. Así es. Y sí. Bueno, sobre la preclusión se habla cuando ha pasado determinada fase del procedimiento, determinada fase procesal y ya no procede, por ejemplo, la aplicación de determinado recurso. Entonces ahí el juzgador le dice, lo siento mucho, ha precluido esta etapa procesal de la prueba, por ejemplo. Es improcedente. Así es, estamos de acuerdo. Pero ya son términos que vienen en la ley y también vienen en la costumbre. Cuando uno litiga y uno se da cuenta del vocabulario que usan los jueces, a veces seguimos teniendo la misma pelea, aunque yo creo que ahí sí deberíamos distinguirles entre lo que es, por ejemplo, un auto o un decreto. El COGEB ya lo ha cambiado, ya no nos habla de autos o decretos, pero siguen cambiando los términos. Hace un tiempo yo hablaba con un civilista y le dije, esto no es un auto, es un decreto. Me decía, eso ya no existe en el COGEB. Y entonces yo vuelvo al mismo punto. Entonces ahora tenemos que usar el nuevo vocabulario que nos dieron, que no necesariamente es doctrinario. Simplemente es el vocabulario legislativo que nos obliga a los abogados a actuar diferente o de tal manera en determinado caso. Doctor, entonces, de acuerdo a sus pronunciamientos, estaríamos hablando que la prescripción y la caducidad podrían ser tratados como términos similares en lo que a legislación penal respecta. Sin ningún problema. Y hay que recordar una cosa. Pensemos, porque los sistemas son bastante similares, que el día de mañana queremos ir a litigar a España. El principal problema que vamos a tener es no saber utilizar las palabras correctas. Para lo que ellos es un sumario, o la etapa sumaria, para nosotros vendría a ser una instrucción. Y si yo me paro allá y digo quiero que se aperture una instrucción, nadie me va a entender. Claro. Para ellos no existe el iniciar una investigación previa, sino incoar. El iniciar yo utilizo y nadie me entiende. Es incoar. Pero significa exactamente lo mismo. Entonces esto es un tema ya de en qué país vivo y qué ley me da mi vocabulario y mi diccionario. Y matarse, como se matan algunos, discutiendo la diferencia entre prescripción y caducidad, y eso no es prescripción, eso es caducidad, yo creo que hay discusiones mucho más profundas. Lo considero infructuoso en todo caso. Siguen atrapados en términos. Listo. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué delitos no son susceptibles de prescripción y debido a qué? No son susceptibles de prescripción, y vuelvo a decir, según el momento político en que estemos. Y evidentemente está el peculado, está el cohecho, está la concusión, están los delitos de lesa humanidad. Y no son justamente por varias razones. Temas que sean lesa humanidad, sean exterminio, es más por respetar convenios internacionales. Pero en cuanto a los delitos contra la administración pública, como entre ellos, por ejemplo, el peculado, tiene una razón de ser. Y la razón política, nuevamente, es por crisis del 99 y todo el problema que existió entre el 99 y el 2000 con el feriado bancario. ¿Qué pasó? Se iban todos, entre esos, por ejemplo, Abdalá Bucaram, que tiene el derecho a regresar cuando esté escrita la acción, en este caso, hablamos de las diferencias que hay. Y hubo un problema político y era una crítica a la justicia, y era qué fácil es robar, irte a disfrutar de tu dinero en Miami. Así es. Y hace unos años. Considerando también que las penas son bastante reducidas en proporción a las Totalmente. cantidades que son sustraídas de arcas fiscales o fruto de
de contratos, de objetos de coimas o Así cosas es. por el estilo. Entonces, un tema político, eso se llama, muchas veces también es un modo de derecho penal simbólico, en el cual yo le digo a la sociedad, voten por nosotros porque gracias a nosotros esto ya no va a prescribir. Bueno, igual se pueden ir, porque cuando yo me robo 2.000 millones, puedo vivir bien los próximos 70 años hasta morir en cualquier lugar del mundo. Y más aún cuando la instrucción fiscal o la formulación de cargos se apertura una vez que ya Claro. están fuera del país, Y ¿no? que es irónico. porque hay que ir viendo, esto tiene una evolución. Recordemos que con el Código de Procedimiento Penal, los delitos sancionados con reclusión, como el peculado, prescribían 10 años. Pero la Constitución del 98 te incorporó una nueva, la Constitución anterior al 98 te incorporó una palabra justamente política y era el delito peculado prescribirá en el doble del tiempo, lo cual quiere decir que prescribía 20 años por una disposición constitucional. Como vieron que no les sirve, dijeron es imprescriptible. Y como vieron que les seguía sin servir, dijeron les podemos juzgar en ausencia. Y eso es absolutamente infructuoso. Por ejemplo, que ahora está muy famoso con sus videos Ustapaeli, y a pesar de poderle condenar ahora con 4 años de privación de libertad, no está aquí. Y cuando quieres pedir como Estados Unidos que no te da extradiciones, con excepcionales casos como el del cura Flores, vas a tener ese problema. Es decir, no solucionas el conflicto con estas figuras. Y repito, la razón por la que no prescriben es netamente política, es publicitaria. Es miren, yo hice que esto se pueda juzgar en ausencia. Esta es mi lucha contra la corrupción. Pero si tu lucha contra la corrupción es tener sentencias que no pueden ser, que están ejecutoriadas, pero no ejecutándose, Así es. no tienes ningún resultado efectivo. Hay una diferencia abismal entre una sentencia ejecutoriada y, como usted bien ha mencionado, que se cumpla, que se ejecute lo dispuesto en sentencia, ¿no? O sea, es algo que se queda únicamente en papel, letra muerta. Letra muerte. Pero esto hay que decirlo, a la población le gusta. Miren, ya le contenta. Ya le condenaron a 10 años. Sí, pero está con tu dinero viviendo en Panamá. Feliz. Se lo llevó en costales o en transferencias a través de Panamá, pero de alguna forma se lo llevó. Sería algo como de tratar de crear una cultura en la sociedad, una cultura jurídica quizás, ¿no? De que la mayoría que la ciudadanía en sí, la ciudadanía en general, se involucre con el aspecto jurídico del país y no se deje engañar o contentar con simples actuaciones judiciales que no se llegan a ejecutar nunca. Yo no soy tan optimista. Si se siguen contentando con un saco de arroz, no les vamos a hacer que se culturicen más jurídico. Es decir, el tema es que el tema sigue siendo de pasión de gavilanes. La gente vota porque se abre la camisa y se lanza de la tarima. Así sigue funcionando. Hay miles de escándalos de corrupción hoy. Y todos los que usamos redes sociales sabemos, nos enteramos al día. Capay acaba de decir ayer que le entregó, palabras de él, maletines de dinero a 2 grandes funcionarios públicos de este gobierno. Pero cuando uno entra a los pueblos, entra a provincias, entra al campo, entra al sector agrícola y les pregunta, no saben ni quién es el vicepresidente, ni qué es Odebrecht. Cuando uno les pregunta, oye, ¿sabes que se llevan $2.000.000? No entienden cuánto dinero es $2.000.000. No funciona así. O de manera en que perjudica al Estado ecuatoriano. Sí. Y no es por un tema de ser peyorativo, pero seamos sinceros. Vayamos el 2 de abril a votar y hagamos un ejercicio, preguntemos a la gente lo que es democracia y vamos a ver cómo empiezan a balbucear. Así es. Entonces, pedirles que entiendan por qué un tema por qué algo no prescriba o que algo puede ser juzgado en ausencia es bueno o malo, no nos van a entender, si no nos pueden definir desde democracia. Y hay números que no entran en la cabeza, 2.000 millones, la gente no sabe cuánto es, simplemente es un número que se les escapa. Entonces, culturizar jurídicamente es algo extremadamente difícil. Por eso, yo me atrevo a decir el derecho penal es tan efectivo, porque el derecho penal no te culturiza, te asusta. El derecho penal te oprime. Y la gente, todos, de hecho... Bueno, por ello su principio de última ratio, ¿no? Esto por eso, porque es punitivo, porque es coaccionante. Y nos asusta a todos. A mí me asusta el derecho penal. Yo creo que todos quisiéramos hacer muchas cosas, pero decimos, un momentito, hay límites. Y esos límites te los miedo. Y el derecho penal, lastimosamente, es una rama de miedos. ¿Cuál es el problema de tener ramas de miedos? Que es utilizado por muchos abogados inescrupulosos como una herramienta de terror, cuando no debe ser una herramienta de terror, sino una herramienta de justicia. Pero así funciona el sistema. La gente le tiene miedo a la privación de libertad. Esa es, por lo menos los próximos 40 años, la forma en que lo vamos a estar culturizando jurídicamente. Esperemos que vayamos evolucionando. Sí.
Doctor, en términos generales, ¿qué es para usted la prescripción de la acción penal? Hay que distinguir prescripción del ejercicio de la acción penal y de la acción penal. Son figuras diferentes. Pero sigamos. Y siempre es un problema con los jueces porque hay jueces que hoy pasan las pruebas de méritos y oposición y no pueden distinguir las dos figuras. La prescripción del ejercicio de la acción es, a ver, yo tengo el derecho de iniciar una acción, ¿ya? Penal. En el campo público, es decir, de delitos de acción pública, yo inicio la acción penal cuando formulo cargos. ¿Cuándo formulo cargos? Cuando el fiscal lo hace. Ese es el momento, tengo hasta ese momento para ejercitar este ejercicio de la acción penal. En un delito en privada tengo 180 días. En una contravención por injurias, por ejemplo, tengo 90 días. ¿Tengo 90 días para qué? Y eso es un tema que vamos a ver, ¿para qué? Porque hay una otra confusión con el 417 del Código. Mientras la prescripción de la acción es cuando ya está iniciada la acción penal, es decir, cuando ya ejerciste, valga la redundancia, el ejercicio de la acción penal, ya está ejercido este ejercicio. Cuando ya se dio paso al derecho de acción. Ajá, y recién, desde que se inicia la acción, el proceso no concluye en el tiempo máximo que te está Ahí con la prescripción. Ajá. ¿Qué hay que entender? Por ejemplo, ha esto ido variando. Antes, con el Código Penal teníamos las prescripciones que eran según el tipo de pena, prisión, reclusión mayor, o reclusión especial, y te decía 5, 10 y 15 años. Hoy te dice según el máximo de la pena. Es decir, un delito sancionado con 25 años de privación de libertad prescribiría en 25 años. En delitos de acción pública, ¿cuál es el procedimiento? Yo puedo denunciar en cualquier momento, pero se debe formular cargos antes de que concluya el tiempo de prescripción de la acción, que es el del máximo. Una vez que yo formulo cargos, el tiempo vuelve desde cero, es decir, vuelve a contar desde ese momento. En delitos de acción privada viene la gran confusión y la gran pelea. Esta es una pelea mía de todos los días con los jueces. Afortunadamente, la Corte Provincial ya ha unificado criterios, igual la Corte Nacional, los jueces de primera instancia no. Y es cuando prescribe el ejercicio de la acción penal en delitos de acción privada. ¿Por qué? Porque el 417 te establece que tú tienes 6 meses para querellar cuando, por ejemplo, te han calumniado, te han producido lesiones, estás en los delitos de acción privada. Tienes 6 meses para hacer, pero tienes un un numeral posterior que dice que el proceso penal iniciará con la citación. Así. La pregunta es, y esta es la discusión con los jueces, ¿tengo 6 meses para qué? ¿Para querellarte y fin o para querellarte y citarte? En jueces de primera instancia, los dos, yo tengo estas peleas siempre, los dos criterios. Te dice, te querelló dentro de los 6 meses y te el 9, pero ya fuiste querellado dentro de los 6 meses. Pero la pregunta es, ¿y cuál es el efecto de la citación? Que se trabe la litis, y esa que se trabe la litis, otros los efectos, bueno, se trabe la litis cuando contesto, pero te da esa opción. ¿Y qué más hace la citación? Interrumpir la prescripción. Y el proceso penal inicia el día que yo logro citar. La Corte Provincial de Justicia, al menos de Pichincha, pero la Corte Nacional, ya han sido enfáticas que esos 6 meses son para querellar y citar. Si no citas dentro de los 6 meses, prescribe el ejercicio de acción penal. Y esto no se ha dicho, y yo pronto publico un libro que justo trato también ese tema, y tiene una razón también lógica. Porque si basta con que yo presente porque ojo, y esto hay que aclarar, la acción, ¿cuándo empezaría a correr los 2 años que te dicen delitos de acción privada? Desde que le cito, no antes, porque así está la ley. ¿Qué pasaría? Yo querello dentro de los 6 meses, pero le cito después de 27 años. Y una citadora sí corren los 2 años. Está prescrita la acción. Es un absurdo que no puede caber en la mente de nadie. Lastimosamente cabe en la mente de muchos. Y siguen sin ponerse de acuerdo en primera instancia. Afortunadamente ya tenemos ese ejemplo. Y ahí hago específicamente la diferenciación entre la prescripción del ejercicio de la acción y de la acción. En una querella tengo 6 meses para querellar y citar, es decir, para ejercer mi derecho de acción. Y una vez citado, empieza a correr el tiempo de prescripción de acción, es decir, ¿cuánto te da? Y tienes 2 años. ¿2 años para qué? Para tener sentencia. Lo mismo podríamos aplicar en delito de acción pública. ¿Y tener sentencia qué? Ejecutoriada. Yo podría llegar incluso digamos, un delito sancionado con 5 años de privación de libertad y de acción pública. Que yo dentro de los 5 años desde que se formuló cargos, yo puedo tener incluso sentencia condenatoria de segunda instancia. Interpongo recurso de casación. Se cumplieron los 5 años, nunca se ejecutorió, escribe y se entiende más que nunca nada. Porque hasta que no ejecutorie, esa sentencia no existe. Interesante respuesta y agradecida.
muy completa. ¿Cuál es el tratamiento que el artículo 75 del COIP da a la prescripción de la pena? De la pena. De hecho, el tratamiento es bastante simple. El artículo 75, si no me equivoco, con el tema de la pena es que te dice que prescribirá en el máximo de la pena señalada por la ley más del 50%. Y esto hay que aclarar porque también hay confusión de los jueces. Hay personas, yo he visto esto y no puedo creer que los jueces lo hagan, y es, digamos que la pena es de 3 a 5 años, y esa persona fue condenada, ¿cuándo prescribiría? En 6, según esos jueces, porque te dicen, fue condenado a 4, que es la pena que se le puso, más del 50% de 4 es 2, por ende, en 6 años. Y la respuesta es no, la ley te dice en el máximo de la pena, pero en el máximo de la pena se establecía en la ley, y ese máximo de pena es, por ejemplo, 5 años, por lo tanto prescribiría en 7 años y medio. Entonces no se debe contabilizar qué pena, cuál es el máximo de la pena a mí en mi caso concreto, sino cuál es el máximo de la pena en abstracto. Y eso es lo que se debe analizar siempre. Hay una confusión que se genera en torno a esto en la legislación penal, que habla en torno a la prescripción de la pena, más del 50%, como usted bien lo mencionó, pero se habla de la prescripción en cuanto a la pena del delito cometido y en cuanto a la sanción recibida por el delito. ¿Nos podría clarificar un poquito en cuanto a esa diferenciación que hace nuestra legislación penal? A ver, es que realmente esa diferenciación yo creo que se han confundido mucho analizándola, porque el artículo dice, la pena prescribe en el máximo señalado, en el máximo del tiempo de pena señalado por la ley, no dice por la sentencia, porque nosotros nos cambiaría, o dirían del máximo de la condena más el 50%. Te habla específicamente abstracto, y lo que tú tienes que analizar ahí es el tema abstracto. Igual, por ejemplo, cuando yo tengo una salida alternativa a un delito, yo no analizo, digamos, quiero hacer un procedimiento abreviado. Yo no analizo, porque ahí me pasó viendo una audiencia con una juez que lo que dijo es que a la pena que no procedía al procedimiento abreviado porque iban a presentarse agravantes, porque esta persona es funcionario público. Por ende, superar los 10 años, en un momento esto es en abstracto, esto no es una sentencia. El pedido de procedimiento abreviado es sobre qué, sobre el máximo de la pena. Los agravantes o la forma agravada de un tipo penal lo impone ya un tribunal penal, nadie más, o una vez que soy juzgado. Por lo tanto, cuando tú vas a pedir una figura o vas a pedir que escriba una pena, tú tienes que analizar las normas en abstracto, no en concreto. Claro, hay el argumento que escuché alguna vez a un penalista que decía que es un tema de favorabilidad, es decir, ¿cómo interpreto por favorabilidad? Yo digo, si la norma diría según la condena, dice según el tiempo establecido al tipo penal, el máximo del tipo penal. Sin embargo, en el artículo 75, dentro de los numerales que configuran la prescripción de la pena, se hace esta distinción entre la prescripción en cuanto a la base de la pena del delito y en cuanto a la sanción impuesta por el juzgador. Sin embargo, usted ya ha servido en clarificarnos este particular. Doctor, ¿cuándo y cómo se interrumpe la prescripción de la acción penal y por qué? De la acción penal, a ver, del ejercicio de la acción. Del ejercicio de la acción. A ver, del ejercicio de la acción se interrumpe evidentemente con la citación o conforme al artículo 419 cuando tú has sido procesado por otro delito. Es decir, digamos que va a prescribir mi delito y estoy inmerso en un tema de estafa y está a punto de prescribir, no me van a formular cargos porque recién denunciaron, a los 4 años se demoraron en denunciarme, y justo en ese momento me inician en otro proceso, uno de abuso de confianza, me interrumpen el de acá. Es decir, la norma te dice, es básicamente un tema que está siendo reincidente, entonces no dejes salvarte. Eso en el ejercicio de la acción, pero también tienes formas de interrupción de la acción. La más típica y la clásica es cuando son artimañas efectuadas por los acusados. Incluso te pasa con el tema de la caducidad de la prisión preventiva. Cuando no vas a audiencias, cuando tú dilatas el proceso y cuando se logra establecer esos tiempos, evidentemente vas a tener unos tiempos de interrupción. También cuando existen nulidades, puedes aplicarlas. Puedes generar huecos, es decir, este tiempo no se contabiliza. Perfecto. ¿En qué consiste la prescripción sobre las penas de los derechos de propiedad? A ver, en temas de derechos de propiedad, te va a pasar lo mismo que con la pena con tiempo. Y a mí me parece que en el tema de derechos de propiedad de ley, la norma en realidad no es clara. Pero la pregunta es qué tipo de norma te pone en contra de tu derecho, o sanción te pone contra tus derechos de propiedad.
El tema que, por ejemplo, yo me suelo enfocar más es también a las penas, el tema de penas pecuniarias, que es una forma de extinción bastante cómica, que es pagando. Es decir, le extingues cuando pagas el valor concreto. Y yo en lo personal, las penas que recaen sobre la propiedad en muy pocos casos se ha dado. Yo sé que con COIP nunca nadie lo ha solicitado. Lo que hacen los jueces cuando se lo soliciten. ¿Por qué? Porque es tan reciente. Hay que recordar que con COIP estamos siendo juzgados desde hace 2 años y medio, básicamente. Un proceso penal dura un promedio de 2 años. Por lo tanto, para que empiecen a prescribir, vamos a tener, yo creo que esperar unos 2-3 años más para tener los primeros casos. Siempre va a haber conflicto cuando el juez va a aplicar la norma. No es verdad que la norma penal se interpreta de forma literal. ¿Por qué? Porque la interpretación literal es una forma de interpretación. Y lo que yo interpreto de forma literal, puedes interpretar de forma literal y podemos interpretar de formas completamente distintas. Entonces, no es que uno de los dos se equivoca, es que la literalidad es una forma de interpretación. Así es. Doctor, la prescripción sobre las penas de los derechos de propiedad quizás no tendría que ver sobre las medidas cautelares que se impongan sobre los bienes de determinado procesado. Por ejemplo, prohibición de enajenar bienes. Claro. Se dio el caso de que pude llevar una situación de que una persona fue ratificado su estado de inocencia, sin embargo, la medida cautelar de prohibición de enajenar bienes seguía pesando. Esto por omisión del juzgador, de un olvido de levantar esa medida cautelar. Ya, ¿tendría que ver este caso con la prescripción? No tendría que ver. No, porque la medida cautelar no es una pena, es una medida cautelar. Entonces, las medidas cautelares están directamente ligadas a que existe un proceso penal. Yo no puedo tener una medida cautelar previa instrucción. El momento que a mí me declaran inocente o se declara una nulidad hasta una investigación previa, por poner un ejemplo, desaparece la posibilidad de que se mantenga la medida cautelar, pero la medida cautelar no es una pena. Por lo tanto, si es que ese juez se olvida, lo que se debe solicitar al juez es que se levante la medida cautelar que pesa sobre él. Así, pues fue como se procedió. Porque se supone, porque en realidad, a ver, ¿por qué yo secuestro un vehículo? ¿Por qué yo embargo una casa? ¿Por qué yo prohíbo enajenar? ¿Por qué aplico medidas cautelares de carácter real? Las hago para poder resarcir esta famosa, ahora que la Constitución dice, la reparación integral. Así garantizo que no vendas tus bienes y me puedas pagar, por ejemplo, una estafa masiva. Reparar integralmente. Puedas ahorrar, para eso lo hago. Entonces, en realidad yo no considero que, por ejemplo, eso es una pena que recae sobre el bien, porque sobre los bienes no recaen penas. Eso quiere decir que yo te ejecuto tus bienes para que cumplas tu pena pecuniaria. Pero tu pena no es del bien, tu pena es de dinero. Es decir, yo debo $50,000 a alguien, así lo han determinado en la sentencia. Y no es que la pena cae sobre casa es la garantía de pago de tu pena pecuniaria. Y si es que no me levantan la medida cautelar, o, por ejemplo, prescribe la acción, mientras tenía embargados todos mis bienes, si prescribe la acción, por ende, tiene que levantarse la prohibición de enajenar sobre todos mis bienes. Perfecto, entonces son dos situaciones que no tienen nada que ver. Estamos frente a medidas cautelares que no constituye una pena sobre los derechos de propiedad de uno. Perfecto. La prescripción de la acción penal en el ejercicio público y privado de la acción. ¿Qué hay sobre estos dos particulares, aunque ya se lo abordó un poquito anteriormente? Es justo lo que hablamos, es decir, lo único que va a cambiar son las reglas. Te pone el 417, el 417 más te dice que los temas de prescripción se analizarán si es que ya se inició la acción o si es que aún no se le inicia, y la diferencia estará radicalmente con los delitos de acción pública. Va a prescribir en el máximo del tiempo la pena, el ejercicio de la acción, y una vez iniciada la acción va a prescribir en el máximo del tiempo de la pena. Mientras que en los delitos de acción va a prescribir en 6 meses, como te establece la norma. 6 meses, ¿para qué? Para que lo ya visitar. Clarísimo. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la teoría del delito continuado y cómo corre la prescripción en este tipo de delitos? Es bastante interesante. Sí, hay que diferenciar. La forma de cometer delitos, que hay muchas formas de cometer delitos por su forma, por su tiempo, etc. Esto aquí entra el tema de tiempo. Hay 3 formas de cometer delitos. Hay delitos instantáneos, hay delitos permanentes y hay delitos continuados. El instantáneo es el que se ejecuta y se consume en ese momento. El ejemplo es: yo saco un revólver, apunto a una persona a la frente, le disparo, destruyo su masa encefálica, muere. Inmediatamente, es instantáneo. ¿Qué quiere decir? ¿Desde cuándo empieza a correr el tiempo de prescripción? Desde el momento en que esta persona muere. Fallece, empiezo a contar el tiempo. Es decir, se ve el resultado, porque el asesinato es un delito de resultado. O si es homicidio o cualquiera de los que son delitos contra la vida. La prescripción en este caso de delitos no correría a partir de la formulación de
cargos o de la imputabilidad del Yo tengo, presunción. desde que le maté, Ya. tengo, digamos que estoy dentro de uno de los tipos penales contra la vida, que esté sancionado hasta 15 años, yo tengo 15 años para formularle cargos. Pero una vez formulado cargos, es borra y va de nuevo. Nuevamente tengo 15 años para conseguir sentencia. Voy a manejar ese esquema. ¿Qué pasa en el delito permanente? El delito permanente es, jurídicamente los alemanes dicen que es cuando el desalojo jurídico se mantiene tiempo. Es cuando cada segundo, cada milésima de segundo del día, o dentro de un rango de tiempo, sigo cometiendo el delito. El ejemplo perfecto es un secuestro. Cuando yo antes, como el Código Penal se llamaba plagio, hoy se llama secuestro, como en todo el mundo. Cuando yo secuestro a alguien, no se entiende que el tiempo de prescripción empieza desde que le privé la libertad, porque los 5 años está privado de la libertad, sigue privado de la libertad. Bien jurídico protegido, libertad. ¿Cuándo está privado de libertad? Ese instante, en este instante, en este instante, en este instante. Eso no para. Tomamos por ejemplo el secuestro de Ingrid Betancourt. No se puede decir que debe correr el tiempo de prescripción desde el día que en esa caravana donde le interceptaron, Desde el día que le secuestraron. porque todos, creo que estuvo 7 años más o menos privado. En ese lapso de tiempo, todos los segundos del día siguieron lesionando su derecho a la libertad. ¿Cuándo empiezo a contabilizar el delito permanente? El día que le suelto, porque se entiende que el día que es le suelto ya está libre, por lo tanto ya no estoy lesionando. El código no habla de delito permanente, evidentemente la doctrina sí, y en el Ecuador sí se aplica la teoría del delito permanente siempre. Los jueces no te lo permiten. Estaríamos frente a un caso de delito continuado también en los casos de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, casos de violación a menores de edad dentro de un núcleo familiar y que ya sea una conducta repetitiva. Pero ojo, aquí viene una defensa. Delito permanente y continuado no es lo mismo. Me refería al delito continuado en este caso. Claro, ahora vamos al delito continuado. El delito continuado es cuando la diferencia con el permanente. El permanente es una sola conducta que prolonga la lesión en un periodo de tiempo, mientras en el continuado son varias conductas que producen un daño o una lesión en un bien jurídico protegido y que podrían ser juzgadas de forma autónoma. Y en una misma persona. En una misma persona, es decir, tienes que tener identidad objetiva y subjetiva sobre lo que estás haciendo. El mejor ejemplo de todos es cuando tú robas, tú digamos eres cajera de un banco y todos los días te llevas $10, todos los días. Alguien dirá, se está hurtando, yo soy especulado bancario, se está llevando dinero de ahí. ¿Qué tengo? No voy a juzgarle por, digamos que lo hace durante un año, ¿ya? Y que tenga días laborales por vacaciones, todos estos 240 días trabajando. Yo jurídicamente y técnicamente sí podría juzgarle por 240 delitos autónomos, porque cada día que lo hizo estaba cometiendo el delito. ¿Qué es el delito continuado? Cuando yo considero que por la unidad de tiempo, el modus operandi, la identidad objetiva y subjetiva, todos esos actos constituyen uno solo. Por lo tanto, ya no te juzgo, en este caso, por haberte llevado $2.400, pero de $10 cada uno, si no te digo son $2.400, es un delito continuado. ¿Qué te establece el COIP? Que cuando se trata de un delito continuado, empezará a correr el tiempo de prescripción desde el día que cesa la conducta, es decir, desde los últimos $10 que me llevé. Pasa algo parecido con el delito permanente, solo que ahí tengo una conducta que prolonga la lesión, en el otro tengo varias conductas que producen la misma lesión, lo que te hago es sumarte la lesión y decirte vamos con el caso así. Siempre se aplicó delito permanente en el Ecuador, siempre se aplicó delito continuado en el Ecuador. Hoy lo decidieron incorporar en el COIP y facilitan a algunos jueces necios que no entienden que ahí dice delito continuado. Ya no hay que explicarles tanto como antes. Antes sí había que hacerlo. Ahora ya está legislado. Sí. ¿Cuál es, en el caso de desaparición del imputado, el cómputo de la prescripción se lo hace en base del tiempo de desaparecido o desde que éste aparece? Ese también es un tema pero aquí te hago una pregunta. Cuando hablamos de desaparición del imputado, así es. ¿Imputado o condenado? Imputado. Cuando está imputado. Es decir, se están realizando las investigaciones del caso. Una vez que el imputado se ha dado cuenta que no va a poder evadir la justicia, que no va a poder evadir los cargos que formule fiscalía, se da la fuga. Se da la fuga y desaparece. Entonces, la prescripción de la acción penal en estos casos correría desde la desaparición de esta persona, desde que está fugado o desde que ésta aparece. Ya, yo te voy a responder ahí, eso hay que concatenar. Yo recuerdo el COIP más o menos lo que te dice ahí, pero hay que condenar con el tipo de delito del que estamos tratando, siempre, porque eso te va a variar el tema. Yo puedo estar prófugo y puede prescribir mi acción sin ningún problema. Lo que hay que revisar, y podemos revisarlo en este momento que te dice el COIP, si yo no me equivoco, no te habla el imputado sino el condenado. Eso tendríamos que revisarlo. Porque si se trata del condenado,
Evidentemente vas a contabilizar el tema de la prescripción de la pena, cómo evidentemente debe funcionar. Todos los temas que equivalen a acciones de las personas se las hicieron, y eso es un tema que yo siempre me voy a quejar del código, nacen de una institución que tenemos en el Código de Procedimiento Penal, que era el tema de la caducidad de la prisión preventiva. Era cómo evitar que caduque la prisión preventiva. Y era no contabilizando los tiempos que tú hacías perder a la justicia. De repente intentaron llevar esa institución a otro tipo de figuras, pero son absolutamente improcedentes. Y vas a ver en casos bien reales y de la vida concretos, vas a encontrar que realmente no se los aplica. Y no se los aplica como se debería. Y no los vas a aplicar por tema favorabilidad. ¿Por qué? Porque en esos casos vas a tener otra norma que es mucho más favorable, que te va a permitir computar sin importar si está desaparecido o no. Cuando hablamos de desaparecido estamos hablando de huido. Así es. Y tengo normas que me permiten, pese a estar huido, prescribir la acción. Por lo tanto, y tengo otra que me dice, empieza a contabilizar desde que aparece. Por ende, yo por favorabilidad te aplico la de acá. Perfecto. A excepción de los delitos que no prescriben. Así es. Los no prescriben, no prescriben. Así es. Doctor, en cuestión de contravenciones, ¿cómo se cuenta la prescripción en estos casos? A ver, depende qué contravenciones. Por ejemplo, contravenciones de tránsito. Abordemos ese tema porque creo que es bastante concurrente. Tengo un problema con el de tránsito, no tengo problema. No ejerzo en tránsito, no ejerceré en los días de mi vida en tránsito. No manejo temas de tránsito, jamás. Manejo temas de contravenciones, pero manejo más temas de contravenciones como son asuntos de injurias. Perfecto, entonces vamos por ese lado. Es un lado. procedimiento expedito, básicamente. Listo. Lo que se maneja con procedimiento expedito, porque las normas de tránsito, si bien se manejan con un mismo esquema y se manejan con un sistema expedito, básicamente, manejan un régimen muchas veces variable según los tipos penales y que modifican un poco la aplicabilidad del tema de prescripciones. Normalmente las contravenciones te prescriben en 90 días y mantienes la misma teoría. Aquí vamos a entrar a otra discusión y es, mantienes la misma teoría que con la querella. ¿Tienes 90 días para qué? Es la pregunta. Para denunciar, porque se llama denuncia por contravención y lo conoce un juez, o para denunciar y citar. El problema que tenemos con el código, el problema que tenemos con el procedimiento expedito es que te dice en un artículo la notificación. En contravenciones resulta ser que no se cita, se notifica. Y la notificación siempre, institucionalmente y procesalmente, es un acto posterior a la citación. Yo cito para que alguien se entere de qué se va a defender. De que ha sido accionado. Una vez que ha sido accionado, esta persona tiene derecho a ser notificado de las actuaciones procesales. Así es. El código en el procedimiento expedito resulta que dice que una vez notificado, ¿cómo que no es notificado? Es una vez citado y eso es un error. Se están saltando entonces la fase de citación. Lo cual te daría además otro problema más y te lo vas a ir dando, y es, si es que existe la figura de la citación por la prensa, no existe la notificación por la prensa procesalmente hablando. Por lo tanto, me eliminas absolutamente la posibilidad de notificarte por la prensa con las reglas del COGEP. Antes, con las reglas del Código Civil. Y va a pasar eso. ¿Cómo manejo yo en los temas normalmente de injurias y cuál debe ser la figura? Tengo 90 días y pese a que diga notificar, se debe entender que ese acto de notificación es, en realidad, un acto de citación. Por lo tanto, si quieren decirle notificación, digámosle notificación, no hay problema, pero tengo 90 días para denunciarte y notificarte. Si no lo hice en todos los 90 días, prescribió mi ejercicio de la Entiendo que estaríamos hablando de la citación. De la citación. Y evidentemente la acción en contravenciones prescriben en un año. ¿En un año desde cuándo? Desde que te notificaron, entre comillas. Le hace desde que te está. Perfecto. Entendemos que la caución es una figura que nos da nuestra legislación penal en virtud de poder no evadir, de poder evitar la prisión preventiva en razón de una determinada cuantía que determine el juzgado. ¿Qué relación tiene la caución con la prescripción? Hay gente que quiere dar una relación en la que en realidad tiene. La caución, que es una figura que normalmente la gente la conoce como la fianza, en casi todos los países se la conoce como fianza, nosotros como caución, que es básicamente lo mismo, es para determinados delitos y cuando yo quiero garantizar técnicamente que voy a cumplir con la pena pecuniaria de pago. Pero también, si es que a mí me dicen que mi caución es mi casa y carro, no me voy a huir porque me van a dejar sin nada. También es una forma de apremio, es una forma que te han agarrado
juzgado y tú mismo digas, no me voy a ir, no va, en verdad no te va a cambiar nada, porque lo único que te modifica la caución es la medida cautelar. Por ende, si me modifica la medida cautelar, yo sigo con el proceso normalmente, y si prescribe, en este caso la acción, porque si hablo de caución quiere decir que ya no prescribió el ejercicio de la acción, evidentemente ya me formularon cargos, y como ya me formularon cargos, yo puedo pedir una caución para evitar una medida cautelar, pero mi tiempo de acción me tiene que reformar. En el caso de que se haya otorgado a la persona investigada por determinado delito una caución y haya prescrito el ejercicio de la acción penal, ¿es procedente que se devuelva el monto objeto de la caución a la persona que en un momento fue objeto de investigación? Para mí tienen que devolverle, porque yo le voy yo doy la caución como técnicamente como una garantía de comparecencia. Así es. Como una garantía de comparecencia. Yo le ejecuto la caución cuando evidentemente me huye. La ley no va a poder ejecutar, quiere decir, si yo dirijo $20 de Banco Fomento, el Estado te dice, chao, tus $20,000 que estaban en el Banco Fomento porque tú incumpliste con las condiciones impuestas, que por ejemplo era la caución y presentarte a juicio. De repente no te presentas a juicio y permites que prescriba. No tienen por qué devolverte. Pero cuando es inherente a ti, si es inherente a fiscalía, es inherente a los jueces, hay muchas veces que a uno le pasa. Yo he tenido, ejemplo, tengo un caso ahorita en la Corte Nacional que estamos esperando un medio que nos den audiencia y no hay audiencia. Hemos pedido 7 veces en los últimos 7 meses que nos den audiencia, no nos dan audiencia. Si es que prescribe por eso y hubiese una caución, no es imputable a mí. Para que me le ejecuten, sería imputable a mí. Es decir, yo me aproveché de no estar preso, dando $20,000 que o me faltaban o me sobraban, pero dando $20,000, y luego me huyo, porque no estaba, el Estado se queda con los $20,000. Tiene que ser imputable a quien produjo esa prescripción. Doctor, sobre la resolución que declara la prescripción, ¿qué recursos proceden sobre esta? Apelación. O sea, la prescripción es un auto de prescripción. Sobre los autos cabe el recurso de apelación y evidentemente puedes apelar. Incluso podrías apelar ante la Corte Nacional, que es algo que la gente normalmente no se da cuenta, y es, hay que recordar que la prescripción se puede declarar de oficio o a petición de parte. Ocurre muchas veces que tú estás en un recurso de nulidad, por decir, o estás en un recurso de apelación de cualquier otro tema, de una sentencia, en la Corte Provincial, y de oficio dicen, aquí no podía haber ni condena, ustedes no han pedido, pero estaba prescrito, y declaran la prescripción y ya no se pronuncia sobre el fondo. Si apelas, incluso podrías terminar en la Corte Nacional, porque serían el órgano superior a ellos. Y así funcionan en realidad estos recursos. ¿Cabe recurso de apelación? Por supuesto que sí. Hay que recordar que la prescripción, cuando un juez declara una prescripción, en realidad lo declara, no la reconoce. Un poco pensando en procesos civiles de los procesos declarativos. Porque la prescripción no es algo que el juez inventa. La prescripción existe per se, por algo que es una norma o una ley física de la naturaleza, que es el tiempo. Transcurre el tiempo y eso está prescrito. Lo único que necesito es que exista una resolución que me diga, he contado de tal fecha a tal fecha, a transcurrir el tiempo que me establece la ley, y declaro la prescripción, no constituyo la prescripción. Entonces, eso es algo que también deben entender los jueces. La prescripción es algo que existe. Lo único que ellos tienen que hacer es ponerlo por escrito. Existe, les guste o no. ¿Qué se debe discutir en una apelación, una prescripción? Si pasó o no pasó el tiempo, o si existieron causas que hayan interrumpido la prescripción. Si es que no se decían, no tienes vueltas. El abandono en esos finales de acción privada, por ejemplo, dicen que tienes 30 días para mover el proceso, tú no lo has movido en 30 días, no puedes hacer nada. ¿Qué se hace? Un cómputo desde tu último escrito al pedido de abandono. De prescripción. Me pasa el abandono, Okay. que te pasa lo mismo. En el abandono tampoco necesitas que un juez constituya el abandono. Simplemente tiene que declarar que pasó de tal tiempo a tal tiempo. ¿Cómo procedes en estos casos? Normalmente le pides al secretario de la judicatura que siente una razón del tiempo transcurrido, de tal fecha a tal fecha. Y que se declare el abandono de la causa. Ajá. O igual en la prescripción. En la prescripción, ¿qué haces tú como abogado? Soy juez, sirvas dispone que mediante secretaría se siente una razón del tiempo transcurrido desde que se formuló cargos hasta el día de hoy. Y lo que va a decir, se formuló cargos del día tal, hasta el día de hoy han pasado tantos días, y lo que el juez tiene que hacer es decir, han pasado 6 años, la máxima pena eran 5 años, por ende declaro la prescripción. Y una prescripción quiere decir básicamente que nunca existió. Por ejemplo, si ya tenía sentencia, tampoco existió sentencia, pues no está ejecutada. En el caso de la mediación en materia penal, ¿de qué manera
ejerce la extinción de la acción penal y la prescripción en estos casos de... A ver, el tema de la de solución mediación, de conflictos. el tema de la mediación, que recién le escuché a algún abogado que decía que es una nueva figura en el COIP que nunca ha existido, no es verdad, antes se llamaban acuerdos reparatorios. Y para tener un acuerdo reparatorio o de reparación, que también se lo llamaba así, evidentemente tenía que mediar una conciliación para llegar a un acuerdo. Es una forma de extinción, a ver, ¿cuándo? Cuando está permitido por la ley y cuando se cumplen los requisitos de tiempo, es decir, hay un máximo establecido, que no se trata de determinados delitos. Violencia intrafamiliar yo no puedo conciliar, delitos contra el Estado yo no puedo conciliar porque el Estado no puede decir concilio contigo, es un tema que no, el Estado muchas veces no piensa que el Estado es el contralor, el procurador, el presidente, no somos todos, ellos deciden si concilian o no por nosotros, son para asuntos privados, normalmente son para temas pecuniarios, y lo que hace es, cuando la víctima dice ya no me siento víctima, corregir lo que está corregido, y voy a hablar de corrección por una razón. Hay delitos como un homicidio que no te permiten una conciliación. ¿Por qué? Porque no tendría que yo resucitar a la persona. ¿Qué se entiende? Que hay delitos que como son pecuniarios, muy bien, me afectaste en $50,000, mi abogado me cobró 10,000, en copias me cobró 200, dame 60,000. Es algo que puede ser reparado económicamente, por así decirlo. No estamos hablando de vidas humanas. No estamos hablando de vidas humanas. Que son irreparables. Y que la conciliación también nos hace ver, y es, por ejemplo, tenemos esta unidad que se llama unidad de soluciones rápidas, que yo siempre digo la unidad de soluciones lentas, no por culpa de los fiscales, de hecho tienen muy buenos fiscales, al menos en Pichincha esta unidad, pero evidentemente cuando a un fiscal, que es un ser humano, le da 7,000, 10,000 casos, no te los puede resolver todos, no tiene tiempo para todos, incluso no tiene la dedicación de meterle todo su corazón a un caso, es imposible hacerlo con tantos casos. Pero por ejemplo estas unidades yo les llamo los jueces de paso a comisaría de deudas, porque la gente por incumplimientos contractuales, me vendiste una casa pero nunca me la entregaste, o me vendiste tu carro, estaba dañado, entonces son casos de incumplimiento contractual. ¿Qué se concilia? Se concilia normalmente el abuso del derecho penal, porque hay muchos abogados que dicen, ¿para qué presentar una demanda de incumplimiento contractual cuando puedo presentar una denuncia por estafa? La gente le tiene más miedo a la cárcel que a pagar. Así es. Y como te intimido, te hago pagar. Esos son los casos que normalmente terminan en conciliación. Por eso la gente dice esta conciliación. Escuchaba una vez al presidente del Consejo Judicial decir que la conciliación es una maravilla, porque está logrando que el sistema, la fiscalía y la administración de justicia se descongestione. Pero muchas veces estos casos, por ejemplo, de incumplimiento de contratos, que se lleva a primera instancia penal, lo que genera es que existe una prejudicialidad, ¿no? Porque el accionante logra, digámoslo así, que el juzgador declare la culpabilidad del accionado, y posterior a ello se dirigen ante juez de lo civil para determinar una cuantía en razón de indemnización de daños y perjuicios. Siempre y cuando esa cuantía no se haya determinado en la sentencia. Cuando van a ser temas de estafa y de abuso de confianza, en el 99% de los casos te los van a establecer, o de robos, porque siempre se va a ver, por ejemplo, cuando tú tienes un caso de robo, uno de los peritajes que siempre se hace es de avalúo de los bienes. Cuando hay un avalúo, o cuando es un abuso de confianza y el peritaje contable te ha establecido con un abuso de confianza $77,000, la sentencia te va a decir que debe ser los $77,000. ¿Cuándo no va a suceder eso? ¿Cuándo vas a tener que ir a un juzgado civil y no te lo van a fijar? Por ejemplo, cuando yo he falsificado documentos para adueñarme de algo, y me juzgan por la falsificación de documentos, pero nunca se determina cuál fue el daño patrimonial. Por ende, los jueces dicen y se les reconoce su derecho a la reparación civil, la cual tendrá que perseguirla por cuerda separada. Perfecto. Bueno, doctor Rodríguez, este ha sido todo por hoy. Agradecida por su participación en este espacio. Yo soy Natalie Salazar Brito, editora de la revista judicial de Diario La Hora. La mañana de hoy nos acompañó el doctor Felipe Rodríguez Moreno, PhD y especialista en victimología por la Universidad de Sevilla. Les invitamos a que escuchen este video y los anteriores en nuestro canal de YouTube y se suscriban en este. Además de recordarles que participen de este espacio académico creado por y para ustedes, que se desarrolla todas las semanas, los días miércoles, sobre un tema coyuntural de la vida jurídica de nuestro país. Les deseamos los mejores éxitos y un excelente día.